Juan Salvador Gaviota. La historia comienza al amanecer, cuando una bandada de gaviotas se reúne alrededor de un barco pesquero para conseguir alimento. Sin embargo, lejos del resto, se encuentra Juan Salvador Gaviota, una gaviota diferente que dedica su tiempo a practicar maniobras de vuelo. Mientras las demás solo se preocupan por comer y sobrevivir, Juan siente una profunda pasión por volar y por descubrir hasta dónde puede llegar. Su familia intenta convencerlo de que abandone esas ideas, recordándole que el vuelo solo sirve para encontrar comida y que debe comportarse como las demás gaviotas. Aunque intenta adaptarse por un tiempo, pronto comprende que no puede renunciar a su verdadero sueño y vuelve a entrenar en soledad. Con mucha perseverancia, Juan comienza a experimentar con la velocidad y los picados. Sufre numerosos accidentes y fracasos, llegando incluso a pensar que nunca logrará superar las limitaciones propias de una gaviota. Sin embargo, en lugar de rendirse, analiza sus errores y descubre nuevas técnicas que le permiten alcanzar velocidades nunca antes vistas. Gracias a su ingenio y esfuerzo, aprende a controlar su vuelo con una precisión extraordinaria y realiza maniobras que ninguna otra gaviota había imaginado. Entusiasmado con sus descubrimientos, regresa a la bandada convencido de que todos compartirán su alegría y querrán aprender con él. Cree que sus avances pueden cambiar la vida de todas las gaviotas y darles un propósito más grande que simplemente buscar alimento. Pero ocurre todo lo contrario. El consejo de la bandada lo acusa de romper las tradiciones y de actuar con irresponsabilidad, por lo que es expulsado y condenado a vivir solo. A pesar del destierro, Juan no abandona su pasión. Continúa perfeccionando su vuelo y descubre que sus nuevas habilidades también le permiten sobrevivir mejor, encontrando alimento donde ninguna otra gaviota puede llegar. Poco a poco comprende que el miedo, el aburrimiento y la ira son los verdaderos límites de la vida, y que al superarlos, alcanza una existencia más plena y libre. Una noche, aparecen dos gaviotas brillantes y extraordinarias, que vuelan junto a él con una habilidad impresionante. Después de comprobar que Juan ha alcanzado un nivel superior de aprendizaje, le velan que han venido a llevarlo a casa, a un lugar donde podrá seguir aprendiendo y desarrollando todo su potencial. Finalmente, Juan contempla por última vez el cielo donde tanto aprendió. Acepta que una etapa de su vida ha terminado y, acompañado por las dos misteriosas gaviotas, se eleva hacia un nuevo destino, dispuesto a continuar su búsqueda de la perfección y la libertad a través del vuelo. Tras dejar atrás su antigua vida, Juan Salvador Gaviota despierta en un nuevo lugar, donde descubre que su cuerpo es más ligero y perfecto, permitiéndole volar con mayor facilidad y velocidad. Aunque al principio cree que ha llegado al cielo, pronto comprende que ese sitio es solo una nueva etapa de aprendizaje, donde viven gaviotas que comparten su misma pasión por el vuelo y la búsqueda de la perfección. En ese lugar, conoce a Rafael, quien le explica que muy pocas gaviotas llegan hasta allí, ya que la mayoría pasa muchas vidas preocupándose únicamente por conseguir comida y poder dentro de la bandada. Solo aquellas que buscan superarse y comprender el verdadero sentido de la vida logran avanzar hacia mundos donde continúan aprendiendo. Juan se dedica con entusiasmo a practicar nuevas técnicas de vuelo junto a sus compañeros. Cada día descubre habilidades más complejas y comprende que el aprendizaje nunca termina. Sin embargo, sigue haciéndose preguntas sobre el verdadero significado de aquel lugar y siente curiosidad por conocer qué existe más allá. Movido por esa inquietud, se acerca a Chiang, la gaviota más sabia y experimentada de la comunidad. Chiang le explica que el cielo no es un lugar físico ni un momento determinado, sino un estado de perfección que cada ser alcanza al comprender su verdadera naturaleza. Para él, la perfección no consiste en volar cada vez más rápido, sino en liberarse de cualquier límite. Con paciencia, Chiang comienza a enseñarle que la velocidad perfecta no depende de recorrer grandes distancias, sino de comprender que uno ya pertenece a todos los lugares y tiempos al mismo tiempo. Al principio, Juan intenta lograrlo únicamente con esfuerzo,
pero fracasa una y otra vez. Finalmente, durante una profunda reflexión, entiende que su verdadera esencia no está limitada por su cuerpo, sino que es una expresión libre y perfecta. En ese instante, consigue trasladarse instantáneamente a otro planeta junto a Chiang, demostrando que el verdadero límite siempre había estado en su propia mente. Desde entonces, continúa aprendiendo nuevas habilidades con enorme rapidez. Chiang le enseña que además de dominar el espacio y el tiempo, el aprendizaje más importante consiste en comprender la bondad y el amor hacia los demás. Antes de desaparecer definitivamente, el viejo maestro le deja una última enseñanza: nunca dejar de aprender y seguir trabajando en el amor. Después de su partida, Juan comienza a recordar la bandada que dejó atrás. Piensa en todas las gaviotas que viven sin conocer su verdadero potencial y siente un profundo deseo de ayudarlas. Comprende que su misión no es permanecer en aquel lugar perfecto, sino compartir sus conocimientos con quienes aún buscan una oportunidad para descubrir la libertad. Aunque Rafael le aconseja quedarse enseñando a los nuevos aprendices, Juan decide regresar a la Tierra, convencido de que incluso una sola gaviota dispuesta a aprender merece todo su esfuerzo. Antes de partir, ambos amigos se despiden, recordando que la verdadera amistad está por encima del tiempo y la distancia. Al regresar, Juan encuentra a Pedro Pablo Gaviota, un joven exiliado por pensar diferente y por creer que volar significa mucho más que buscar alimento. Desilusionado y lleno de rabia contra la bandada, Pedro escucha una voz serena que le pide perdonar y aprender, para luego ayudar a los demás. Esa voz pertenece a Juan Salvador Gaviota, quien aparece junto a él para convertirse en su nuevo maestro. Juan deja de ser solo un aprendiz y asume el papel de guía, dispuesto a transmitir a otros el conocimiento y la libertad que él mismo logró conquistar. Espera un momento. Si te está gustando el video, dale me gusta y suscríbete. Eso nos ayuda para seguir haciendo resúmenes de libros y salvar tu prueba. O bueno, solo oír una buena historia. Te dejo con el resto del video. Después de formar un pequeño grupo de discípulos, Juan Salvador Gaviota dedica sus días a enseñarles que el verdadero vuelo no consiste solo en dominar el aire, sino en descubrir la libertad que existe dentro de cada uno. Sus alumnos practican constantemente y mejoran sus habilidades, aunque todavía les cuesta comprender las profundas enseñanzas de su maestro sobre la mente, la libertad y la superación de los propios límites. Cuando considera que están preparados, Juan les propone regresar a la bandada de la que todos fueron expulsados. Aunque algunos sienten miedo y creen que no serán aceptados, él les recuerda que son libres de ir donde deseen y de vivir de acuerdo con sus convicciones. Convencidos por sus palabras, lo acompañan de regreso. Al llegar, las 8 gaviotas realizan una impresionante demostración de vuelo que deja asombrada a toda la bandada. Sin embargo, los líderes ordenan ignorarlos y prohíben cualquier contacto con ellos, manteniendo la antigua ley que condena a los exiliados. A pesar del rechazo, Juan continúa enseñando a sus alumnos frente a todos, sin dejarse intimidar. Con el paso de los días, algunos jóvenes observan en secreto las prácticas y comienzan a interesarse por esa nueva forma de entender el vuelo. Poco a poco, aparecen las primeras gaviotas que se atreven a cruzar la prohibición para pedir que Juan les enseñe. Al hacerlo, también son expulsadas, pero encuentran en el aprendizaje una oportunidad para desarrollar sus verdaderas capacidades. Entre ellas destaca Esteban Lorenzo Gaviota, quien llega convencido de que jamás podrá volar debido a una lesión en una de sus alas. Juan le explica que las limitaciones físicas no definen quién es realmente y que cada gaviota posee una libertad interior mucho mayor de la que imagina. Al creer en esas palabras, Esteban logra extender sus alas y volar nuevamente, provocando la admiración de todos los presentes. Cada vez más gaviotas se reúnen para escuchar a Juan. Él les enseña que la esencia de la vida es la libertad, y que cualquier norma o creencia que impida alcanzarla
debe ser cuestionada. También les recuerda que nadie es superior a otro y que todos poseen el mismo potencial para aprender si están dispuestos a esforzarse y descubrir su verdadera naturaleza. Mientras algunos comienzan a comprender su mensaje, otros lo consideran un ser extraordinario o incluso una figura divina. Juan rechaza esas ideas y afirma que no posee dones especiales, sino que simplemente ha trabajado para desarrollar capacidades que cualquiera puede alcanzar mediante la práctica y el aprendizaje. Con el tiempo, la cantidad de seguidores aumenta, pero también crecen la admiración exagerada y las críticas. Muchos empiezan a verlo como alguien adelantado a su época, mientras otros continúan rechazándolo por desafiar las antiguas tradiciones. Una semana después, ocurre un grave accidente. Pedro Pablo Gaviota, el mejor alumno de Juan, pierde el control durante un vuelo a gran velocidad al intentar evitar a una pequeña ave y se estrella contra una roca. En ese instante, experimenta una sensación de haber abandonado su cuerpo y vuelve a encontrarse con Juan, quien le explica que no ha muerto, sino que simplemente ha cambiado de nivel de conciencia. Juan le ofrece la posibilidad de permanecer en ese nuevo plano o regresar para continuar ayudando a la bandada. Pedro decide volver, pues siente que su misión apenas comienza. Al despertar frente a las demás gaviotas, muchos creen que ha resucitado milagrosamente gracias a Juan, mientras otros lo consideran un demonio y exigen destruirlos. Para evitar la violencia, Juan y Pedro desaparecen de inmediato y aparecen lejos de la multitud. Allí, Juan reflexiona sobre lo difícil que resulta convencer a los demás de que son libres y de que pueden descubrir esa libertad por sí mismos. Al día siguiente, Pedro le pregunta cómo es posible amar a una bandada que ha intentado atacarlos. Juan responde que amar no significa aceptar el odio o el mal, sino ser capaz de reconocer el bien que existe dentro de cada ser y ayudar a los demás a descubrirlo. Finalmente, le revela que pronto deberá continuar su camino y que será Pedro quien guíe a las nuevas generaciones. Antes de desaparecer, Juan le recuerda que no debe dejar que lo conviertan en un dios y le enseña una última lección. Los ojos solo muestran las limitaciones, pero quien aprende a mirar con el entendimiento descubre que no existen verdaderos límites para alcanzar la libertad. Concluye con Pedro aceptando su papel como instructor. Frente a un nuevo grupo de alumnos, comprende que su aprendizaje apenas comienza y que la mejor manera de honrar a Juan es seguir transmitiendo el mensaje de libertad, esfuerzo y superación que transformó su vida. Con el paso de los años, las enseñanzas de Juan Salvador Gaviota se difundieron por muchas bandadas gracias a Pedro y a sus discípulos. Durante un tiempo, las gaviotas vivieron una verdadera época de crecimiento, aprendiendo a volar con libertad y perfeccionando sus habilidades, incluso superando a sus propios maestros. Sin embargo, poco a poco, el verdadero mensaje comenzó a perderse. En lugar de esforzarse por aprender a volar, muchas gaviotas empezaron a convertir a Juan en una figura casi sagrada. Se interesaban más por conocer detalles insignificantes de su vida, como el color de sus ojos o sus palabras exactas, que por practicar sus enseñanzas. Pedro intentaba recordarles que Juan había sido una gaviota común que alcanzó la excelencia gracias al aprendizaje y al esfuerzo, pero cada vez menos aves querían escuchar ese mensaje. Con el tiempo, las prácticas de vuelo fueron reemplazadas por ceremonias, discursos y homenajes. Los antiguos alumnos murieron uno a uno, y la bandada comenzó a levantar monumentos de piedras en su memoria. Esos lugares se transformaron en santuarios donde las gaviotas acudían a realizar rituales, convencidas de que depositar piedras o repetir oraciones las acercaría a la perfección, olvidando que Juan siempre había enseñado que la libertad solo se alcanza mediante la práctica y el desarrollo personal. La historia de Pedro también fue transformada en una leyenda. Se decía que había sido llevado al cielo por una majestuosa Juan Salvador Gaviota, rodeada de luz y símbolos sagrados, mientras enormes montones de piedras eran levantados en su honor. Estas historias alimentaron aún más la admiración ciega y alejaron a las nuevas generaciones del verdadero significado del vuelo.
Pasaron casi 2 siglos y las enseñanzas originales quedaron ocultas bajo rituales y supersticiones. Muchas gaviotas repetían ceremonias sin comprender su sentido, mientras evitaban incluso pronunciar palabras relacionadas con el vuelo o con Juan por miedo o por costumbre. La libertad había sido reemplazada por reglas y tradiciones vacías. Aún así, surgieron jóvenes inconformes. Entre ellos destacaba Antonio Gaviota, quien comenzó a cuestionar el valor de aquellos rituales. Para él, acumular piedras o repetir frases no hacía mejor a nadie. Sentía que debía existir un conocimiento más profundo, aunque todavía no supiera cuál era. Sus preguntas incomodaban a los instructores oficiales, que respondían con dogmas en lugar de enseñanzas reales. Antonio rechazaba las leyendas sobre Juan porque nunca había visto pruebas de ellas. Sin embargo, también comprendía que la vida carecía de sentido si no existía un propósito más grande. Buscaba a alguien capaz de demostrar con hechos aquello que todos repetían con palabras. Esa búsqueda lo llevó a sentirse profundamente solo y desesperanzado. Convencido de que la existencia era vacía y aburrida, Antonio decide lanzarse en picada hacia el mar. Mientras cae a gran velocidad, experimenta por primera vez una sensación de libertad y emoción auténtica, como si por fin hubiera encontrado una respuesta a sus dudas. Justo antes del impacto, una gaviota desconocida aparece junto a él y realiza una elegante maniobra aérea que despierta nuevamente su curiosidad. Sorprendido por aquella habilidad extraordinaria, Antonio pregunta quién es ese misterioso ave. La respuesta es sencilla: puedes llamarme John. Juan Salvador Gaviota nos recuerda que la vida tiene un propósito más profundo que simplemente seguir a los demás o hacer lo que siempre se ha hecho. Juan siente que nació para algo más y por eso decide explorar sus capacidades, aunque eso signifique equivocarse, ser incomprendido e incluso quedarse solo. A través de sus experiencias, descubre que cada obstáculo, cada caída y cada fracaso son oportunidades para aprender y crecer. Poco a poco, comprende que los límites más grandes no están en el mundo que nos rodea, sino en las creencias que tenemos sobre nosotros mismos. La enseñanza más importante del libro es que todos tenemos el potencial de superarnos y alcanzar una mejor versión de quienes somos. Pero ese crecimiento no consiste en ser mejor que los demás, sino en conocernos, aprender constantemente y atrevernos a perseguir aquello que realmente nos inspira. Y cuando logramos avanzar en nuestro propio camino, también tenemos la responsabilidad de compartir lo aprendido y ayudar a otros a descubrir que ellos también pueden volar más alto de lo que imaginan.